Hola a todos, sean bienvenidos a la clase 2 de la unidad 3, que es movimiento en un plano. Eh, Solo un pequeño comentario primero. Entonces, como ya han visto en los correos, ya han leído en los correos, voy a subir los videos tanto en YouTube y los voy a poner tanto en la carpeta. En la carpeta pues pesan mucho, alrededor de 200. Creo que ya he podido bajar y ya poder bajar al más o menos 150. Pero aún así es considerable el tamaño del video. Así que también lo subí en YouTube, que bueno, al final también son como 160 megas. Solo que ahí los pueden ir viendo de manera continua. A medida que se va descargando, ustedes lo pueden ir viendo. Eh, los videos están en modo oculto, así que necesitan los links de los videos. Y esos los voy a ir poniendo en un PDF, en un documento que está en la carpeta de Google Drive, que se va a llamar link de los videos. Así se va a llamar. Va a estar tanto en Word como en PDF. De esta manera pues pueden ver los videos. Se facilitan las maneras de ver los videos. Muy bien. Repasemos de volada qué es lo que hemos visto en la primera clase, que aquí está. Entonces, recuerden, lo primero, digamos como el núcleo de la clase pasada, fue los ejes coordenados otra vez. Vamos a estudiar movimientos, pero ahora en más dimensiones, no solo en una dimensión. Recuerden que dependiendo del número de dimensiones que se tiene, se pone en el número de ejes. Si el movimiento es en dos dimensiones, es en un plano, se necesitan dos ejes. Si se estudia el movimiento en el espacio, con tres dimensiones, se necesitan tres ejes coordenados. Y recuerden, los ejes coordenados pues son estas flechas azules que están regladas. De esta manera podemos decir exactamente las posiciones de los objetos. De hecho, la definición de posición de un objeto está muy relacionada con qué eje, con qué sistema coordenado se está trabajando. Ya que estamos en movimientos en más de una dimensión, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora para especificar la posición de un objeto no basta con solo un número. Ahora necesitamos dos si es en dos dimensiones o tres si es en tres dimensiones. Recuerden aquí el ejemplo de la pelota azul que está en el espacio. Entonces tenemos que decir cuántos pasos se da hacia el eje X, cuántos pasos hacia el eje Y y cuántos hacia el eje Z. Entonces eso significa que no todas las cantidades físicas se van a convertir en vectores. Hay otras, bueno, refraseo esto. Algunas cantidades físicas ya no solo van a estar un número, van a estar más números. Va a haber otras que no. Por ejemplo, la masa, independientemente que sea la masa de un objeto que se mueve en una, dos o tres dimensiones, la masa solo se especifica con un número. Pero, como la posición, va a haber otras que van a estar más y van a depender de la dimensión en la que estás. Esto nos da una división, que sería la segunda parte más importante de la clase pasada. Hay cantidades que se van a llamar cantidades escalares, en las que solo se necesita un único número, y eso es todo. Y hay otras en las que se transforman en cantidades vectoriales, en las que van a estar el mismo número que ejes coordenados tenemos. Entre ellos está la posición, la velocidad y la aceleración, los tres componentes básicos para estudiar el movimiento de un objeto. Después de eso, ya la tercera parte, que es el núcleo, digamos, y en resumen, es empezar a trabajar cómo escribir vectores. Entonces escribimos esta forma compacta en las que escribimos las componentes del vector en su forma cartesiana, como aquí menciona, que entonces es componente X, es decir, cuánto se mueve a lo largo de X, cuánto se mueve a lo largo de Y y cuánto se mueve a lo largo de Z. Esos tres números se ponen entre paréntesis y cada uno separado por una coma. Entonces, de esta manera reducida, escribimos a nuestros vectores. En este caso son vectores de posición. Cuando es dos dimensiones, entonces solo tenemos dos ejes, y así que la posición va a necesitar dos números. Componente X y componente Y. Expliqué un poco sobre los signos, la notación general, entonces recuerden todos los vectores
van a ser la letra de la posición. Por lo general se ocupa R como posición y una flecha arriba. Eso va a denotar un vector. Como comenté, y lo vamos a estudiar, vamos a platicar más sobre esto, la velocidad también se transforma en vector. Entonces está el vector de velocidad. A veces solo se menciona velocidad, pero ya si ustedes escuchan velocidad de un avión que está volando en el cielo, entonces tienen que imaginarse la velocidad como una flecha, como algo que tiene tres cantidades y nos indica la velocidad del avión. Entonces, de manera reducida, como aquí vemos, el R flechita engloba el paréntesis y las dos cantidades, ya sea en dos dimensiones, dos cantidades que son las dos componentes, la componente X, componente Y, o si estamos en tres dimensiones, la R flecha también lo engloba todo, las tres cantidades entre paréntesis. Muy bien, bueno, vimos también un vector se representa con una flechita, esto no tiene mucho. Después vimos que también se pueden poner vectores con respecto a otro objeto. Por ejemplo, la posición con respecto a otro objeto. Entonces eso sería un vector donde su inicio no es en el origen de las coordenadas, sino que es en el donde está referido la posición. Por ejemplo, aquí ponemos la posición de la pelota azul respecto a la pelota roja, que entonces son 2 a la derecha y 1 hacia abajo. Después nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es la posición de la pelota azul? Y entonces vimos que había que sumar vectores. La manera algebraica, la manera analítica de hacerlo era sumando vectores. Y esto entonces nos da inicio a el necesitar aprender a hacer operaciones con vectores. Y fue esto que revisamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se suman? Recuerden, la primera operación básica que vimos fue la suma, que entonces se suman componente a componente. Sumas las componentes X usando como esqueleto la fórmula que tengas o lo que quieras calcular. Se escribe la misma fórmula pero en componentes X y se sustituye y se obtiene el valor. Lo mismo en componentes Y, se sustituyen y se obtiene el valor. Y lo mismo para cada operación. Vimos suma, vimos resta. Entonces ahora es A menos B. Se usa esto como esqueleto. Y para las componentes. Y después sustituimos y obtenemos el valor. También vimos producto de un número real con un vector. Y lo mismo. Los números reales pues no cambian independientemente de en qué componente estás. Y se ponen los mismos. Estas son las tres operaciones básicas y ya con ellas podemos construir toda una variedad de operaciones entre vectores. Ya al final de la clase anterior vimos esto, ¿verdad? Bueno, les puse que son varios ejercicios y operaciones entre vectores. Y ya les dije que entonces ustedes los intentaran y ya después de un rato de que los hayan intentado, podían ver las soluciones que estaban aquí. Aquí las ponía. Había un pequeño error que uno de sus compañeros me dijo. Gracias por eso. Entonces, ¿qué era en de hecho? En anime, no sé. Ahí había un error. Pero bueno, ya está corregido. Ya están actualizadas las notas. Y aparte, hoy... Entonces, ya ahí acabó la primera clase. Hoy vamos a practicar un poco más para que pues quede más... repasemos esto. Entonces quede más en la memoria. Voy a hacer entonces dos ejemplos con todo detalle, es decir, paso a paso. Voy a hacer dos ejemplos de los 6 que les dejé anteriormente. Entonces aquí en este Word tenemos otra vez los vectores, los números reales que pusimos, 3 menos 5 y 1/4. Y entonces, y queremos calcular BA menos CD. Entonces recuerden qué hacemos. Primero, siempre es componente a componente. Entonces escribimos
componente X y seguimos el esqueleto. Seguimos esta fórmula, nada más que cada vez que veamos un vector se escribe la componente del vector el cual estamos calculando, es decir, la componente X. Así que primero que vemos B. Déjenme ponerlo en ecuación B. Después lo que sigue es A, el vector A que está pegado a B, entonces están multiplicando y como este es un vector, ponemos la componente X del vector A y continuamos. Menos C, es número real, entonces queda igual, y vector D. El vector D, estamos en la componente X, así que escribimos la componente X de D. Y listo, se acabó el esqueleto. Entonces se acabó también la expresión de la componente X del vector final. Lo que hacemos ahora es sustituir los valores. Tenemos menos 5 por 4. Aquí está el 4, componente X de A, menos C. C, como ven, es una fracción. Entonces, pues ni modo, vamos a tener que hacer operaciones con fracciones. Si alguien tiene dudas de hacer operaciones con fracciones, díganme. Y por último, C de X, entonces se multiplican, y dx es menos 3. Menos 3. Hacemos las operaciones. Voy a hacerlas solo rápido. Esto es igual a menos 20. Menos 5 por 4, menos 20. Y después es menos un cuarto por menos 3. Y esto nos da es menos por más por menos, menos. Y un cuarto por 3. Bueno, ya hemos checado cómo se hacen y nos va a dar 3 cuartos. Digo, nos va a dar más 3 cuartos. Después hay que sumar estos dos números, que entonces es multiplicar el denominador segundo con el número que está a la izquierda. Esto nos da menos 80, más el primer número no tiene denominador, eso significa que es un entre 1, es decir, se multiplica 1 por 3. 1 por 3 es 3, y se multiplican los denominadores, esto es 1 por 4, 4, y se acabó. Entonces esto es igual a menos 77 cuartos. Y se acabó. Entonces, esta es la componente X del vector que queremos calcular, de este de aquí. Hacemos lo mismo por cada componente. Entonces ahora componente Y y hacemos lo mismo. Seguimos el esqueleto, seguimos la ecuación original como esqueleto de nuestra componente y es B, vector A, entonces es AX menos C, perdón, es Y, AY, menos C de Y. Seguimos el esqueleto y acabamos. Ya que acabamos, sustituimos valores y hacemos las operaciones.
Ya no voy a hacer las operaciones en detalle, lo que sí vamos a sustituir. B es otra vez menos 5. AY es menos 3. Menos el escalar C, tengan cuidado, es escalar, no es el vector. Entonces ponemos paréntesis y la fracción. Un cuarto por dy, la componente y de d. 5. Esto nos da, después de hacer las operaciones, nos da 15 menos 5 cuartos, que esto es 55 menos 55 cuartos. Ustedes en su casa pueden pausar esto, hacer la operación y ver, rectificar que en efecto son 55 cuartos. Y ahora, ya la última parte es escribir el resultado. Por lo tanto, como ven ya son todos los componentes. Por lo que el vector BA menos CD es igual a, ponemos paréntesis y ponemos primera componente que es este resultado. Menos 77 cuartos. Y el otro es la componente Y que nos dio 55 cuartos. Y ahí está. Entonces es este que está aquí. Perfecto, coinciden los números. Aquí están con más detalle las operaciones y todo el procedimiento. Lo quise hacer paso a paso para que, bueno, ustedes también recuerden cómo van los pasos, cómo va paso 1, paso 2, paso 3. Y bueno, refortalecer este conocimiento nuevo. Muy bien. Pasemos ahora, hagamos otro ejemplo, pero en otras dimensiones. Hagamos este de aquí. Un ejemplo en 3 dimensiones. Ahora tenemos dos vectores, A1, A2, y un escalar, A igual a menos 3. Y queremos realizar la siguiente operación. A2 vector menos A1. ¿Cómo le hacemos? Ahora que, como ven, los vectores tienen 3 números, entonces viven en 3 dimensiones. Tienen componente X, componente Y y componente Z. El procedimiento es el mismo, solo que recuerden es componente a componente, así que ahora vamos a tener eso del componente a componente 3 veces. Vamos a hacerlo aquí. Que esta es la misma información que está acá. 2 menos 7, 5, menos 3, 4, 0, menos 3. Aquí están igual. Y este es el vector que queremos calcular. Bueno, repito, tenemos que hacer lo mismo, pero componente a componente. Empezamos con componente X. Escribimos la expresión, usando como esqueleto la fórmula original. Empezamos con A2 vector. Entonces, ponemos A2 aquí. De hecho, por eso puse diferente aquí los vectores. Aquí no puse como vectores A, B, C, D, es decir, todos con diferentes letras. Aquí puse A1 y A2. Recuerden que los subíndices pues no dicen información para denotar los vectores. En este caso son solo dos vectores enumerados que son diferentes. Es decir, este 1 de aquí y el 2 de aquí indican que solo son dos vectores diferentes. Ahora, hay que poner, la fórmula nos dice que hay que poner
la componente X del vector 2. Todo eso lo concentramos en los subíndices y es solo 2x. Y se acabó. Continuamos. Menos A, número real, entonces queda igual, por A1 vector. Se cambia a la componente X del vector A, que es A1X. Y acabamos. Ahora sustituimos. A2X es menos 3. Menos el A, entre paréntesis porque se está multiplicando, se va a multiplicar con la componente X de A1, que es 2. Esto nos da menos 3, de aquí es menos por más, más. Y 3 por 2, 6. Entonces igual a 3. Continuamos. Componente Y. Lo mismo, vemos la ecuación, la usamos como esqueleto para escribir la fórmula de la componente Y. A2Y menos A es ahora el vector A1, A1Y, y se acabó. Sustituimos A2Y, la componente Y de A2 es 4. Menos, y ahora es el número A, que es menos 3, por la componente Y del vector A1, que es menos 7. Esto es igual a 4. Menos por menos es menos 21. Y esto es igual a menos 17. Y por último, y esto es lo diferente. Componente X, componente Y. ¿Hay otra componente? Aquí resulta que sí. Componente Z. Y hay que hacer lo mismo. Tomamos la fórmula y cada vez que veamos un vector, en vez de escribir al vector, escribimos la componente del vector. Iniciamos con A2 vector. Así que se escribe la componente Z del vector 2 menos el número A, por el vector A1. Entonces escribimos la componente Z del vector 1 y se acabó. Sustituimos A2Z, la componente Z de A2 es 0, menos A, que es 3, menos 3, por la componente Z de A1, que es 5. Y obtenemos que esto es igual a 15. Y acabamos. ¿Hay otra componente? No. Si hubiera una cuarta componente, pues ni modo, hay que escribir la componente 4. Y la hacemos y obtenemos los valores. Aquí son solo 3 componentes, así que ya acabamos. Y entonces, el vector que queríamos calcular, A2 menos A por A1, es igual a, ponemos los paréntesis y ponemos primero la componente X, 3, componente Y, menos 17, componente Z, 15. Y se acabó. Entonces, como ven, si es en diferentes dimensiones, no hay diferencia. Se hace lo mismo, nada más componente a componente. Perfecto. Bueno, esta es una forma de sumar vectores. Tenemos que agarrar mucha experiencia, así que si ustedes no han tenido mucha experiencia en vectores, necesito que practiquen mucho esto. Tenemos los 6 ejercicios que les puse en la primera clase.
Y como les digo, esta es una forma de hacerlo. Ahora lo que vamos a ver es una forma alternativa, que de hecho es lo mismo que estamos haciendo, nada más en diferente orden, dicho en diferente posición, digámoslo así. Bueno, entonces veamos esta forma alternativa. Aquí en la presentación está el desarrollo que acabamos de hacer, ejemplo en 3 dimensiones, pero ya completo. Bueno, recordemos el primer ejemplo que hicimos de las operaciones básicas con vectores. Fueron estos dos vectores y los sumamos. Y aquí está otra vez el desarrollo. Componente X, escribimos componentes, sumamos. Componente Y, escribimos componentes, sumamos. Y ya que tenemos todas las componentes, escribimos todo, que es vector A más vector B igual a paréntesis, la componente X que hayamos obtenido, coma, componente Y que hayamos obtenido. Ahora vamos a ver una forma alternativa, que es esta. Antes de eso, pues me gustaría hacerlo aquí, nuevamente paso a paso. Hagamos el mismo ejemplo, vector A 1 menos 1, vector B 2,3, pero en la forma alternativa. Para este vamos a hacer lo siguiente. Primero escribimos el vector que queremos calcular y vamos a poner igual. Recuerden, estos son vectores 2×2, entonces su resultado va a ser también un vector 2×2. Así que va a ser un paréntesis con dos números adentro. Y esos dos números separados por una coma. Para que sea más visible lo que voy a hacer, pongo unos paréntesis muy grandes. De hecho, ustedes también en sus cuadernos pueden poner unos paréntesis muy grandes. Y ya al final del resultado, pues los simplifican, los reducen. Esto es lo primero que hacemos. Ponemos los paréntesis muy grandes del vector que queremos calcular. En la primera parte, recuerden qué es lo que va. Va la componente X. Así que, para irnos guiando, podemos escribir arriba de la primera parte, de la primera entrada, componente X. Así, miren. Coma, y en la segunda parte que va a ir, componente Y. Como ven, es lo mismo que estábamos haciendo en la otra forma. Nada más que aquí escribí componente X, componente Y de manera vertical. Aquí lo estoy poniendo de manera horizontal. Y las operaciones van a ser las mismas. Vamos a hacer todo igual, pero ahora vamos a ir en sentido vertical. Y ya adentro de los paréntesis. Eso es lo nuevo. Por eso digo que es forma alternativa. No es de que estemos cambiando totalmente el tipo de sumar. Vamos a hacer lo mismo, nada más que unos pasos en diferente orden. Por ejemplo, aquí ya estamos poniendo el paréntesis desde el principio. Y la componente X y componente Y van a ir calculándose de manera vertical. Dicho esto, pues empecemos. Ponemos esto es igual a... Y bueno, primer paréntesis. Componente X. Sería ver otra vez el esqueleto, ver lo que queremos calcular. Y encontramos primero vector A. En lugar de poner el vector A, lo que ponemos es la componente X de A. Más, y después continuamos con vector B. En lugar de B ponemos componente B de X. Y se acabó. Voy a hacer este espaciado grande. Lo mismo hacemos con componente Y. En componente Y, que es, seguimos el esqueleto, como en la forma anterior, seguimos el esqueleto de lo que queremos calcular y dice vector Y. Muy bien, vector Y es A, se sustituye por la componente Y de A, más, como dice la fórmula, componente B, componente Y del vector B.
y se cierra paréntesis. Ya son todos los componentes. Ahora, ¿qué hacemos? Sustituir. Sustituimos las componentes x, que es ax, que es 1, más componente bx, componente x de b, más 2, coma, componente ay, componente y de a, menos 1, más componente y de b, 3, aquí aparece. Y todo entre paréntesis ya. Y ya por último, hacemos las operaciones. 1 más 2, 3, 2. Y se acabó. Por lo tanto, el vector a más b es igual a 3,2. Y si recuerdan, es el mismo resultado que habíamos obtenido con el procedimiento anterior. Repito, estamos haciendo todos los pasos, los mismos pasos que hicimos antes, nada más que ahora de manera vertical y en un orden un poco diferente. Esta es la forma alternativa. Ustedes, como más se acomoden, tal vez ya hay gente que ya usa esta otra forma, la forma alternativa, y de hecho, tal vez hay gente que ya incluso simplifica pasos. Por ejemplo, esta primera línea la omite, la hace en su mente. Y también tal vez la segunda línea también ya lo omite. Entonces de manera automática en la cabeza hace mentalmente estas operaciones y ya solo obtiene 3,2 y se acabó. Es válido para la gente que no ha tenido experiencia o todavía ha visto que ha tenido errores con vectores. Háganlo de esta manera, así, sistemática. Con esto no va a haber errores. Y también, si ven que la primera forma como se les enseñé les gusta más, es a prueba de errores para ustedes, pues tomen esta forma. Ya que hayan tomado práctica, podrían intentar con esta forma alternativa, que es otra vez lo mismo, nada más que en vertical. Aquí pongo otro ejemplo, que de hecho es uno de los 6 que se dejó al final de la primera clase. Entonces tenemos estos 4 vectores, estos 3, y es ABD. ¿Qué hacemos en la forma alternativa? Otra vez escribimos el vector, el que queremos. Y lo primero que hacemos es poner los paréntesis con espacios los necesarios. Tenemos 2 entradas, así que van a ser 2 numerotes. Bueno, 2 espacios grandes. Y arriba, para orientarnos, podemos poner componente X, componente Y. Déjenme hacer un poco más grandes los espacios. Listo. Y ahora iniciamos con el mismo procedimiento. Hay que escribir la componente X de este vector, usando esto como el esqueleto. Tenemos A, es un número, así que se queda solo, se queda igual. Después B, y después viene el vector D. En lugar del vector D ponemos la componente X del vector D. Y ahí acabamos. Continuamos con la componente Y. Vemos que es otra vez A por B, pero en lugar del vector D ponemos la componente Y del vector D. Listo. ¿Qué sigue? Sustituir los valores. En la primera tenemos A, que es un número, y es 3. Aquí está. Multiplicado por B, que es menos 5.
multiplicado por la componente x de D, que es menos 3. Se cierra. Lo de la derecha es otra vez componente A, número A, que es 3, por componente B, que es menos 5, por la entrada Y de D, que es 5 también. El siguiente paso es hacer las operaciones. Tenemos 3 por menos 5 por menos 3. Más por menos es más. Entonces no ponemos nada. 3 por 5 por 3 es 45. Coma. Y el segundo es más por menos por más. Aquí es menos. 3 por 5 por 5. 25, 75. Y acabamos. Entonces, repito, si alguien quiere iniciar ya con la forma alternativa, dice así ya lo aprendo de una vez, adelante. Otros, si quieren, pueden hacer la otra forma. De hecho, a veces en problemas de física vamos a usar una y en otras vamos a usar otra. En particular vamos a usar la primera cuando nos interesa mucho saber bien componente a componente. En esta forma alternativa decimos ya es un vector, vamos directo a las componentes y ya lo escribimos como vector. En la otra escribimos todas las componentes por separado, si se dan cuenta. Bueno, sería bueno que tuvieran ambos en mente. Y más importante, aprender que es lo mismo. Son mismos pasos, nada más en diferentes órdenes. Muy bien. Ahora continuemos con otro poco de teoría en esta clase. Que, bueno, es un poco de teoría que también ya vimos y un poco nuevo. Entonces, dijimos la clase anterior, posiciones son vectores ahora. Dependiendo del número de dimensiones de tu movimiento, vamos a necesitar el número de cantidades para especificar la posición. Por ejemplo, en 2 dimensiones necesitamos 2 números para especificar la posición. Y les di este ejemplo, que está aquí a la derecha, que es la pelota roja. Una pelota roja en un plano. Bueno, ponemos primero el sistema coordenado, el eje X, eje Y, y ya con eso vemos que es 2 a la derecha y 3 hacia arriba. Por lo tanto, el vector de posición de la pelota roja es 2 metros, 3 metros. Cada entrada con sus unidades. Pero si ustedes recuerdan el desplazamiento, el que vimos en la unidad 2, el desplazamiento ¿qué era? El desplazamiento se definió como el cambio de posición de un objeto. Así que el desplazamiento va a ser una diferencia de posiciones. En movimientos de más de una dimensión, las posiciones ya son vectores. De hecho, siempre son vectores. Entonces, como vemos, es una resta de vectores. Por lo tanto, el desplazamiento también va a ser un vector. Y como se define es de la misma manera. El desplazamiento de un objeto se define como su cambio de posición. Solo que aquí tengan en mente que cambio de posición, aquí entre paréntesis, es cambio de vectores de posición. Aquí en esta nueva diapositiva ya se encuentra la fórmula, tal cual. ¿Cuál es la única diferencia? Pues ahora son estas flechas, que todo es vectorial. Todos los números que venían era vectorial. El desplazamiento va a tener el mismo símbolo. Este delta, recuerden que delta es cambio, siempre lo usamos para denotar cambio. Y aquí está el vector R, que es el posición. Así que desplazamiento es, leyendo esto, cambio de posición. Y ya que es igual a la posición final del objeto menos la posición inicial. Pero todo otra vez en vectores. Desde aquí, directo de la fórmula, es inmediato decir que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Aquí en la figura de la derecha les pongo un ejemplo. Pongo ahora la pelota en 2 diferentes posiciones. Arriba es RI, aquí se ve, posición inicial. Y de hecho en el texto se los pongo sus números, 2,3.
2 a la derecha y 3 hacia arriba. Y después, supongamos que se movió y ahora está en la posición 3, 1, que aquí está. Nos preguntamos por el desplazamiento. El desplazamiento va a ser, pues seguimos la fórmula y como ven es una resta de vectores. Así que usamos la forma que a ustedes más les guste. Aquí yo puse la forma alternativa, en el que pongo el paréntesis grande, componente X, componente Y, y escribimos las fórmulas. Seguimos este esqueleto para escribir la componente X, que nos da RFX menos RIX. Después va una coma y ponemos RI. Aquí hay un typo, ahorita lo corrijo. RIF menos R... No, perdón, está bien. Después la componente Y. Usamos como esqueleto esto. Vemos que es primero RF. Así que escribimos la componente RFY. Después va un menos el vector RI. Y entonces ponemos la componente Y del vector I. Del vector RI. Ya que tenemos esto, vamos a sustituir 3, menos 2, 1, menos 3 y subcalculamos. Aquí pueden poner solo los números, solo al final recuerden poner las unidades. Aquí arriba no puse las unidades, pero en los ejes se ve que las unidades son metros. Entonces el desplazamiento que hizo la pelota es de 1 metro menos 2 metros. Podemos verificar eso del dibujo. Si empezamos aquí, vemos que vamos 1 a la derecha y 2 hacia abajo. Ya con esto podemos hacer ahora problemas. Problemas con posiciones y con desplazamientos. Hagamos 2 y después yo les dejo otro y sería lo último de esta clase. Muy bien, problemas con vectores de posición. Entonces, problemas que involucran posiciones, pero ahora ya en forma vectorial. Aquí tenemos el primer problema. Un bote en el mar hace 3 cambios de posición consecutivos. Primero se mueve 200 kilómetros a la derecha, luego se mueve 300 kilómetros hacia adelante y en el último se mueve 400 kilómetros a la izquierda y 100 hacia adelante. ¿Cuál es la posición del bote con respecto a su posición inicial? Bueno, es lo mismo y usamos otra vez esta estrategia general y entonces, primer paso, hagamos un dibujo de la situación física. Queremos verlo un poco. Recuerden que este paso es opcional, ustedes pueden imaginarlo en la cabeza y ya con eso empezar a sacar los datos, extraer los datos necesarios. Aquí yo lo pongo para reforzar esto. Y aquí está el dibujo. Aquí está mi simulación de bote, que es este pico café. Y estos vectores rojos son las posiciones consecutivas. ¿Qué nos dice? Que el primero se mueve 200 kilómetros a la derecha. Perfecto. Entonces esta flecha que solo va hacia la derecha y se acabó. Después 300 kilómetros hacia adelante, para arriba y ya. Cuando ustedes hagan los dibujos en vectores no es necesario que sean totalmente precisos. Es decir, hagan dos, saquen la regla, saquen 200 y luego 300 para arriba. Es correcto, un dibujo con mayor precisión les va a dar más idea de hacia dónde va a quedar. Hacia arriba, hacia abajo, etc. Pero aquí recuerden, nosotros vamos a usar sumas analíticas, no vamos a usar sumas gráficas. Así que el dibujo, el bosquejo de su situación física no tiene que ser 100% exacta. Entonces aquí solo pude haber yo puesto una flecha a la derecha, que representa el primer cambio de posición. Después una flecha para arriba, independientemente de su altura, que representa el segundo paso. Y ya el tercero nos dice 400 a la izquierda y 100 hacia adelante. Entonces nos movemos y va hacia esta dirección, por ejemplo. Aquí sí se ven de manera exacta porque yo uso computadora, pero ustedes cuando lo hagan en su cuaderno, como les digo, puede ser un bosquejo así rápido, nada más para darles una idea. Bien, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden, poner los ejes coordenados.
¿En dónde nos conviene poner los ejes coordenados? En donde, como siempre, 99% de las veces ha sido, lo ponemos en donde inicia el movimiento. Y aquí están. Y entonces podemos ver que, ¿qué es lo que queremos calcular? La posición final del bote con respecto a su posición inicial. Que aquí está. Entonces queremos ver el vector que combina la posición final con la posición inicial. Pero como ven, la posición inicial es el origen. Así que, ¿qué tenemos que hacer con estos vectores? Si se dan cuenta, que lo que van a tener que hacerse es sumarse los vectores. Se van a ir sumando y obtenemos la flecha negra, que es la posición final del bote con respecto a la posición inicial. Recuerden, aquí ojo, no estamos calculando desplazamiento, sino la posición final. Muy bien, se tienen que sumar los vectores rojos. Vamos a escribir a los vectores rojos. El primero dice 200 kilómetros a la derecha, es decir, 200 a la derecha y nada hacia arriba o hacia abajo. Así que el vector es R1 200 kilómetros, 0. El segundo nos dice 300 kilómetros hacia adelante, 300 kilómetros hacia el eje Y, pero nada hacia X, es decir, nada hacia izquierda o hacia derecha. Así que R2 son 0,300 kilómetros. Y por último el vector 3 nos dice 400 a la izquierda y 100 hacia adelante, por lo que es menos 400,100 kilómetros. Ya con esto, como dijimos, hay que sumarlos. Los sumamos, que ya sabemos cómo hacerlo. Sumamos estos tres vectores. En la forma alternativa ponemos paréntesis grandes, componente X, y aquí ya escribí las expresiones. Usamos como maqueta esto para escribir estos otros. Y empezamos a sustituir. Sustituimos, sumamos. Esto ya sería el segundo paso, es poner la ecuación, y el tercer paso de la estrategia general es ya hacer la sustitución y sumar. Y obtenemos que la suma de los tres vectores, que va a ser la posición final del objeto, es menos 200,400. Por lo tanto, la posición final del bote con respecto a su posición inicial es menos 200 kilómetros, 400 kilómetros. Y acabamos. Hagamos el siguiente. Pedro se encuentra en un barrio en donde las calles son horizontales y verticales, y todas las cuadras tienen el mismo tamaño. Tal vez ustedes han vivido en colonias que tienen calles en diagonales, etc. Pues esas calles diagonales, que después son paralelas o verticales, pues no nos sirven bien como un sistema cartesiano. Este sí, en donde las unidades, nuestros ejes reglados, no van a ser en metros, sino van a ser en número de cuadras. Muy bien. Supongamos que estamos en todo está arreglado. Todo es paralelo o vertical. Ahora, ¿qué más dice? Y quiere visitar un museo que se encuentra a 20 cuadras al sur y 10 al oeste. Si ya caminó 5 cuadras al sur y 12 al oeste, ¿cuántas cuadras le falta caminar y hacia dónde? Como ven, este problema es diferente, ya que nos da esto del norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales. Así que hay que recordar, hay que tener en mente cómo son los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, que aquí están los puntos cardinales. Yo tengo un truco para aprenderlos. Bueno, norte y sur es muy rápido, norte hacia arriba o hacia adelante, sur hacia abajo. Pero a veces yo sí confundo para dónde es el este y a dónde es el oeste. Lo que yo hago, mi truco, es, bueno, en inglés, recuerden, en inglés oeste es west y este es east, W-E, como ven aquí de hecho aquí en los puntos cardinales están en inglés. Pues recuerden, es lo que hago yo, es un poco chistoso. Bueno, si no recuerdo hacia dónde está el oeste, hacia dónde está el W, yo recuerdo WC, el baño, WC. Y como ven, W es primero, así que W está a la izquierda, por lo que el oeste está a la izquierda.
Lo sé que es un poco rara la combinación de ideas, pero me ayuda. Me ayuda y por eso ya nunca olvido que el oeste está hacia la izquierda de nosotros. Bueno, es una pequeña manera de aprenderse hacia dónde está el oeste y el este. Entonces, con las direcciones cardinales vamos a saber si va a ir a la izquierda, derecha, arriba o abajo. Entonces, si va a ser componente X positiva, X negativa y así sucesivamente. Así que el primer paso es otra vez. Hagamos un dibujo. Aquí lo hago más, con menos detalles. Aquí nada más pongo los vectores. Entonces nos dice, la posición final a la que quiere llegar la persona es en el museo, que está 20 cuadras al sur y 10 al oeste. Pero él ya caminó 5 cuadras al sur y 12 al oeste, es decir, su posición inicial ya es un poco adelantado. ¿Cuántas cuadras le falta caminar? Pues va a ser cuánto le falta desplazarse a Pedro para que llegue a la posición final. Así que aquí vamos a usar desplazamiento, es decir, los vectores se van a restar. Escribimos los vectores. Posición inicial, ¿qué es? Bueno, nos dice 12 cuadras al oeste. Eso es 12 cuadras a la izquierda. Entonces la primera componente de la posición inicial es menos 12. Y también nos dice 5 cuadras al sur, es decir, 5 cuadras hacia abajo, que es componente Y menos 5. La posición final, veámosla, que nos decía dónde estaba el museo, es 20 cuadras al sur y 10 al oeste. 10 al oeste significa 10 a la izquierda, menos 10 en la componente X. Y 20 cuadras al sur nos dice 20 hacia abajo, componente Y menos 20. Y ahí están ya los vectores. ¿Qué hacemos ahora? Como dijimos, necesitamos saber cuánto le falta por caminar, por desplazarse, así que hay que restarlos. Y aquí está. Escribimos las componentes, la forma alternativa, componente X, componente y escribimos las expresiones. Después, tercer paso, sustituimos los valores y los ponemos. Y obtenemos, después de hacer las operaciones aritméticas, nos da 2, menos 15. Entonces, a Pedro le falta caminar 2 cuadras a la derecha, es decir, se pasó, hizo muchas al oeste, más de las que debía. Tiene que caminar 2 cuadras a la derecha y 15 hacia abajo, es decir, 2 cuadras al este y 15 al sur. Y ese es el resultado. Vamos a tener entonces que practicar también con los puntos cardinales, que bueno, es solo usar este diagrama de aquí. Muy bien. Por último, aquí les dejo un ejercicio a ustedes, problema 3. Un explorador busca un tesoro con un mapa que desde su punto de partida tiene las siguientes instrucciones. 4 metros al norte y 3 al este, y luego 7 al oeste y 15 al norte. ¿Cuál es la posición del tesoro con respecto a su posición inicial? Entonces, recuerden, pueden omitir algunos pasos del método para resolverlo, pero pues es el mismo siempre. Piensen más o menos cómo es el dibujo, hagan un bosquejo si es necesario, y piensen si hay que sumar los vectores o hay que restarlos. Depende si nos preguntan cuánto se desplazó o hay que sumar posiciones consecutivas. Ya que tienen eso, escriben los vectores. Si les dicen norte, este, oeste, norte, sur, este, oeste, hay que usar los puntos cardinales y saber hacia dónde son. Los sustituimos y todo lo resolvemos de la misma manera. Segundo paso, escribimos la suma o la resta de vectores. Sustituimos, ya sabemos cómo hacerlo, componente a componente. Obtenemos el resultado y lo interpretamos. Se los dejo, así que si quieren aquí pueden pausar un poquito el video. Lo intentan y ya después pueden pasarle, pueden correr nuevamente el video o ver la siguiente diapositiva de las notas y ya está el resultado. Ya lo escribo completo. Así que por favor inténtenlo esto primero ustedes. Y esto sería todo. Para terminar, solo
me gustaría leer este enunciado, un problema 4. Nos dice, es prácticamente el mismo enunciado para el problema 3. Un explorador busca un tesoro con un mapa que desde su punto de partida tiene las siguientes instrucciones. 4 metros a un ángulo de 45 grados al este y luego 6 metros a un ángulo de 120 grados al este. ¿Cuál es su posición del tesoro con respecto a su posición inicial? Aquí pueden ver que hay algo diferente, pues ahora los vectores están dados con un ángulo. No nos dicen 20 al oeste, 30 al norte, por ejemplo. Nos dicen 4 metros, solo una cantidad de longitud, y un ángulo, 45 grados al este. ¿Estos ya no son vectores de posición? ¿O qué es lo que está pasando? Va a resultar que sí, van a seguir siendo vectores de posición, pero ahora no están escritos en la forma cartesiana, es decir, no están escritos con sus componentes x y su componente y. Esto ya lo vamos a ver la clase siguiente, que tal vez ustedes ya saben. Eso es lo que se le llama las coordenadas cartesianas, coordenadas polares. Y hay que saber cómo convertir entre ellas. Bueno, aquí termina la segunda clase. Recuerden, ustedes a medida que ven el video pueden pausarlo en los momentos que necesiten. Y si tienen dudas, no duden en preguntarme. Hasta luego.